En primer lugar, vamos a estar hablando sobre las diferencias. Escogimos el primer tema fue una de nuestras usuarios féminas y vamos a hablar sobre las diferencias entre la década de los 90, la década de los 2000 y la década del 2010. Sencillo, para entender estos temas hay que tomar en cuenta, confírmenme si se escucha bien, por favor. Para para comprender la diferencia de estas décadas, hay que entender también cómo se manejaron no solamente el juego, sino también hay que entender cómo se manejaron las reglas. Importante las reglas porque las reglas cambian los estilos de juegos. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, mencionar que entre estas épocas podemos resaltar que vamos a empezar con en los 90. Hay que tomar en cuenta que los primeros años de los 90 fue un básquetbol de transición, es decir, un básquetbol rápido que venía ya desde los 80 y desde los 70, y entonces establecer que ya la liga se fue tornando un poco más lenta, de ritmo lento y más física. Física en el sentido de como era un juego más abajo, más a lo interno. Así podemos ver también el desarrollo de los jugadores internos en esa época. Dígase un Alonzo Mourning, un David Robinson, un Dikembe Mutombo, un Patrick Ewing, un Hakeem Olajuwon, entre otros. Dice NBA Believers que diferencia fundamental, evolución, eficacia y mayor cantidad de tiros externos. Ahí vamos a llegar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué digo que las reglas son importantes? ¿Por qué? Porque en la medida que se fue desarrollando la década de los 90, fue reduciendo la cantidad de puntos. ¿Quiénes fueron los equipos pioneros en este sistema? Bueno, los Chicago Bulls, que tanto éxito le dio en los 90, precisamente fue su defensiva. Además de la gran ofensiva que tenía, que eso está de más resaltarlo. También mencionar que no solamente en los 90 solamente se desarrolló el tiro interior. En el 94, temporada 94-95, la NBA achicó la línea de tres. ¿Qué provocó esto? El aumento de los tiros de tres de manera significante. Entonces, ¿qué sucede? Que por 3 años tuvimos un elevado número de tiros de tres para esa época. ¿Qué sucede? Que precisamente jugadores como Michael Jordan y otros jugadores tuvieron temporadas históricas. El récord de más triples en una temporada fue en esa época que se realizó, en el 95-96 por Dennis Scott. Antes, ya posteriormente, Ray Allen rompió su récord, pero precisamente para que entiendan el cambio de las reglas o el cambio en la cancha, cómo puede afectar en la evolución del juego. Entonces, tengan en cuenta la importancia de los centros en los 90, de que el único jugador fuera de la posición centro que ganó un defensivo del año fue precisamente Gary Payton en el 96, que lo ganó defensivo del año. Pero fuera de él, todos fueron centros. Hakeem Olajuwon, David Robinson, Dikembe Mutombo ganó 3 y el cuarto fue en el 2001. Y precisamente Alonzo Mourning, que ya lo había mencionado, en los Miami Heat. Entonces, ¿qué pasa? El juego se va poniendo más lento. Saludos a todos los que han ingresado. Se va poniendo más lento y además la liga va encaminada a un juego más físico. ¿Qué sucede? Vamos a pasar a la década de los 2000. Primero hay que tener en cuenta el retiro de Michael Jordan. El retiro de Michael Jordan no solamente afectó en la popularidad del juego, sino que afectó el juego en sí. ¿Por qué? Porque precisamente la retirada de Michael Jordan representó una época de baja para la NBA
no solamente en los ratings, sino que ya la NBA no era tan vistosa. ¿Por qué? Porque ya el juego se había entorpecido, porque esos centros que nos deleitaron en los 90 ya estaban entrando en edad. Ya eran jugadores de más de 30, 31, 32 años que ya no tenían las mismas condiciones físicas que les permitía brillar en esa época. Entonces ya el papel del centro fue disminuyendo. Así vimos en la época del 2000 que surge un Shaquille O'Neal bien dominante y que venía con el mismo dominio de los centros. ¿Qué sucede? En el 2001 sucede algo muy importante. Bueno, en el 2001 sucede dos cosas importantes. Primero, se elimina la defensa ilegal, los cambios de defensa ilegal. ¿Qué sucede? Que ya a partir de ahí los equipos podrían modificar las defensivas y habían jugadores que podían quedarse flotando. En baloncesto flotar significa que el jugador puede quedarse sin defender a un jugador y precisamente se hace eso para hacer doble cobertura al jugador ofensivo en caso de que sea una superestrella. Para ponerle un mejor ejemplo, a Kobe Bryant o a un Michael Jordan. En los 90 eso no se podía. Entonces, ¿qué sucede? Que otra regla viene a cambiar el ritmo del juego, que es los 3 segundos defensivos debajo del aro. Es decir, que un jugador no se podía quedar anclado en la zona pintada sin defender a un jugador en específico. Es decir, que tenía que salir o tenía que estar defendiendo a alguien para estar en esa zona pintada. Y eso influyó en que el centro tuviese que salir de esa zona pintada y precisamente ya el desarrollo de la figura del centro va cambiando porque ya es un... Ok, perfecto. Entonces, sucede que después de ahí, en el 2004, ya viene el inicio de un avance para la liga y es que se eliminó el handshaking. Handshaking es exacto, y ahí es que voy a partir. El handshaking es el retener al jugador con las manos. ¿Qué sucede? Que eso permitió que los aleros, los jugadores perimetrales tuviesen un poco más de libertad. Y agregando que que impusieron la regla de los 3 segundos defensivos, entonces el centro ya no estaba solamente en la pintura, sino que tenía que salir. Entonces, ¿qué sucede? Que ya a partir de ahí surgen esos jugadores perimetrales que hasta el sol de hoy han sido sumamente exitosos, entre Tracy McGrady, Kobe Bryant, Allen Iverson, el mismo LeBron James y otros jugadores. A partir de ahí tomaron su empuje y se desarrollaron. No se había visto tanta cantidad de jugadores perimetrales dominando la liga y que eso permitió el desarrollo de los tiros de 3 ya en una época posterior. Entonces, ¿qué sucede? Ya la liga, a partir del cambio de reglas, comienza a ser más de tiradores. Y entonces a partir de ahí comienzan a lanzar más la pelota de 3. ¿Qué sucede? Ya hay el dominio de los centros con la retirada de Shaquille O'Neal, que termina siendo, vamos a decirlo así, el último centro dominante que te dominaba el juego y que el juego giraba en torno de él. Entonces comenzó a resurgir figuras como un Dirk Nowitzki, como un Kevin Garnett, que eran hombres altos, pero que precisamente no tenían ese dominio, sino que eran un poco más ágiles en el juego. Un Tim Duncan. La era de los 4 es la época de los 2000, porque ahí es que están la mejor competencia. Garnett, Dirk Nowitzki y Tim Duncan, entre otros. Un Chris Webber y otros más que pudiéramos mencionarle. Entonces, ya a partir de la década del 2010 surge algo importante. ¿Qué sucede? Que viene otra transición. Y precisamente, vamos a decirlo así, empieza con la unión de LeBron James en el Miami Heat. Les voy a explicar por qué. A partir del 2010-2011, el Miami Heat toma la decisión de jugar sin un centro, sin un centro alto. Es decir, que deciden jugar con un jugador más pequeño, más bajo. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ahí, la posición centro
en el equipo de Miami empieza a ser un jugador o un jugador de rol o un jugador más pequeño. ¿Qué sucede? Que a partir de ahí, el éxito que le dio esa rotación pequeña a Miami puso en desbalance a la liga porque no sabían cómo defenderlo, porque lo acostumbrado era defender con dos hombres altos. Entonces ahí es que permite el desarrollo de los tiros de tres que estamos viendo el día de hoy, que tiene toda su explicación desde ahí. Ahí es que empieza. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ahí, tú ves un San Antonio Spurs que hace una contratación de un Boris Diaw para contrarrestar esa estrategia. Y precisamente esa fue una de las claves por las cuales San Antonio Spurs, vamos a decirlo así, prácticamente humilló a Miami Heat en 5 juegos. Entonces, viene otra era, que es la de Golden State en el 2015, donde era un juego prácticamente basado en tiradores. Entonces, precisamente en el 2015, Golden State tomó de sorpresa a la liga, ganando 67 juegos. La base de su juego sigue siendo el tiro externo de 3. Proporcionalmente en esa época no se tiraba tanto de 3. ¿Qué sucede? Que el éxito que tuvo Curry con el tiro de 3, que venía presentando ya excelentes temporadas, había roto el récord de Ray Allen, entonces ya viene a marcar tendencia. ¿Qué sucede? Que Cleveland precisamente tuvo que armar un equipo de tiradores para poder contrarrestar esa cantidad de tiros de 3, porque entonces a partir de ahí, 2015-2016, entra la figura de las analíticas. ¿Qué sucede? Que un grupo de conocedores de baloncesto introduce la figura de lo que es la analítica. La analítica no es una ciencia, sino un estudio que permite al juego ser más eficiente. Es decir, buscar los puntos donde los jugadores puedan aportar mejor en cancha. Y entonces se determinó en las analíticas que los tiros más efectivos son cercanos al aro y los tiros de 3 precisamente. Entonces, prácticamente el tiro de media distancia ha sido eliminado, vamos a decirlo así. Son muy pocos los equipos que recurren a ese recurso. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque entonces ya un Houston Rockets comenzó a depender totalmente del triple. Entonces, a partir de ahí, en la temporada 2016-2017, Houston Rockets fue la segunda ofensiva más eficiente y la gente comenzó a decir, pero vamos a ver si podemos construir los equipos a partir de esa estrategia. Y precisamente los tiros de 3 fueron aumentando. ¿Cuál es la tendencia de hoy? Que casi la mitad de los tiros de cada equipo son de 3 y entonces la otra parte es de tiros de 2. ¿Qué sucede? Que los tiros de 2 ya sobrepasan el 50% en la mayoría de los equipos y entonces el porcentaje de 3 es más de un 35% casi en la mayoría de los equipos. ¿Qué quiere decir? Que se está encestando más, casi prácticamente con la misma cantidad de tiros que hace 20 años. La diferencia es el ritmo de juego y el físico. Y quizás la cantidad de faltas que en ese entonces eran más. Ahora, ¿qué se considera falta en ese entonces? No todo era falta, no todo contacto era falta, porque el handshaking, el chequeo de manos era permitido. Y eso era lo que permitía a los jugadores perimetrales defender mejor. Ese sistema hace más atractivo el juego. Precisamente puede hacerlo más vistoso porque el jugador perimetral si es muy bueno de 3, puede hacer ver al defensivo en un tema de no saber cómo defenderlo, porque si le da mucho espacio para el tiro de 3, pues entonces la va a encestar. Y entonces si pega demasiado, entonces o puede generar un contacto que produzca faltas, o ese jugador perimetral pueda penetrar y hacer una jugada vistosa o dar un pase
al compañero que esté solo. Entonces, el alto ritmo de hoy, eso es lo que es, o sea, la evolución del juego a partir del ritmo, el pace, lo que le dicen en Estados Unidos, ha cambiado debido a esa parte del juego que se ha introducido, que es lo que establece las analíticas. El tiro de tres y el tiro cercano al aro son los más efectivos. Entonces, por eso que ustedes ven jugadores que prácticamente están luchando por mantenerse en la NBA, como un Carmelo Anthony. Podemos decir que su juego es prácticamente obsoleto para esos equipos que tienen esa mentalidad de las analíticas. Quizás, por ejemplo, les puedo poner un caso donde no se llevan tanto de esos estudios como Los Ángeles Lakers, que precisamente no son un equipo precisamente directamente seguidores de esa línea, sino que también tiran a media distancia si es necesario, porque entonces prácticamente no se está defendiendo en esa zona, porque los equipos totalmente no están intentando esas dimensiones. Entonces ciertos aspectos defensivos del juego se están perdiendo y quizás posiblemente él se esté diciendo, no, mira, es que no se está defendiendo, no se defiende como antes, y es verdad. Precisamente el físico antes permitía que la defensa fuese más vistosa, y ahora es totalmente al revés. La NBA va dirigida para que esos jugadores perimetrales puedan brillar. Entonces la defensiva ahora es un poco más difícil. Entonces, en la parte atlética hay que prepararla mucho, y precisamente el ritmo de juego es lo que yo atribuyo a esa cantidad de lesiones que está habiendo el día de hoy, y es lo que está desgastando un poco más a los jugadores y que tengan carreras más cortas.